Pastor, antes yo no predicaba así, antes yo era de fuego, 3 lenguas en el altar, bien emotivo, y descubrí con el tiempo que hay que enseñar. No es ir a una iglesia y dejar un mensaje y zapatearse y uno no saber hasta dónde llega la repercusión del mensaje. Yo creo que el que predica enseña, amonesta y edifica, y eso es en sí lo que debemos estar pendientes, ¿no? Un día le preguntan al hermano Charles Spurgeon, llegando de una campaña en Chicago. Él fue uno de los provocadores de los avivamientos más grandes, hermano Spurgeon, y llegando a su casa, él se tira al sofá, todo cansado, y la esposa le dice a Charles: ¿cómo te sientes? Y me dice: yo me siento cansado, ¿sabes? Yo me canso en el evangelio, pero no me canso del evangelio. Son dos cosas diferentes. Amén. Yo me canso en el evangelio, pero no me canso del evangelio. Y hay muchos hermanos, y se nota, ¿no? El desgaste, se nota a veces la situación, porque a veces los predicadores, los ministros y las personas que están dentro del escenario iglesia, lo que están llevando la carga, ¿no? Como los levitas que llevaban el arca en sus hombros, son personas que a veces son solitarios, a veces son personas que, hermanos, son humanos, se cansan y necesitan hasta cierto punto que los hermanos los ayuden. Pablo decía: ayúdenme orando. Amén. Ayúdenme orando. Y vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a Samuel capítulo 3. Vamos al libro de Samuel. Vamos a hablar. Vamos a compartir con ustedes algunas enseñanzas y algo bonito del Señor. Amén. Yo espero que usted sea edificado y edificada. Amén. Vamos al capítulo 3 de Samuel, capítulo del 1 al 4. Amén. Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4. Amén. Y así dice la palabra del Señor. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Se pueden sentar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Se pueden sentar. Yo bendiga a los que se conectan a través de las redes de Facebook y esperamos que usted reciba palabra de Dios. El escenario en Samuel es un escenario difícil. Era la época de los jueces. Si usted ve al libro de los jueces, el libro de los jueces termina con esta aseveración. Usted puede buscarlo en su Biblia. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le pareciera. En el lenguaje boricua, cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Me entiende? En el lenguaje boricua, en aquellos días no había rey en Israel, ¿no? Y si usted busca en el libro de los jueces, las cosas que hicieron estos hombres y mujeres, lo hacían porque Dios no quería que se apagase la lámpara y hubiera una presencia. Y estos hombres de Dios, Gedeón, Jefté, que están en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde te habla los hombres de la fe, están mencionados muchos: Barak y el Gedeón, el famoso Gedeón. De ahí yo cogí el nombre para el grupo de guerreros, Gedeón.
Sin embargo, tenemos aquí a uno, el último de los jueces, que era el sacerdote Elí. Elí fue el último, y este periodo es el periodo de transición donde desaparece el sacerdote y entra en función el profeta. Y ahí nace lo que llamamos el profeta sacerdote, y Samuel es el primer sacerdote profeta. Claro está, él fue una contestación, porque vino Ana al templo, su madre Ana, que era estéril, y se pasaba llorando en el altar de Dios por un niño. Y vino Elí y la reprendía porque parecía que estaba borracha, quizás por la forma como ella temblaba, quizás cómo se comportaba en el altar. Derramaba su espíritu, su alma. Y hay veces que usted ve a un hermano orando, una hermana, y usted piensa que tiene una convulsión. Y no, es que está su corazón siendo derramado en el altar, ¿no? Y eso es, esas oraciones llegan, hermano. Amén. Y Ana recibió, vino el Señor, le habló. Y fíjense, cuando recibe a ese niño, se lo entrega al Señor. Amén. Ella se desprende de lo que tanto había orado, y aquel niñito desde chiquito ella lo donó a Dios, lo donó al servicio, del mejor servicio, ¿no? Al cuidado de Dios. Dios era el que iba a capacitar, pero esta era el sacerdote Elí. Y Dios le estaba dando a Elí una oportunidad bien interesante, porque Elí fue un mal padre y un mal hombre. Después de un tiempo había perdido la frecuencia de Dios. Por eso es que cuando leemos en el pasaje, dice que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia en aquellos días. La frecuencia de Dios la apagaron, desconectaron la frecuencia de Dios. Y sí, Elí recibió una palabra porque vino un profeta de Dios y le dijo: así dice Jehová, tus hijos van a morir en un día, omni y finés. Vas a desaparecer. Los pecados que han cometido tus hijos son tantos que no hay forma, no hay para ellos remisión. ¿Y qué hacían estos muchachos? Metían prostitutas en el altar, tenían sexo en el altar, y eran los sacerdotes. Claro está, Elí no reprendía a sus hijos, fue muy permisivo con sus hijos, y Dios le da una oportunidad al traerle a este niñito al servicio de él. Pero Samuel recibe 4 llamados de parte de Dios, y en ninguno de los llamados Samuel puede reconocer la voz de Dios. Así que también Elí estaba fracasando, porque cuando Dios llama al joven, él piensa que lo llama es Elí, y va a donde Elí. Y claro está, Elí ya estaba ciego. Me imagino que Samuel diría: el viejito tiene que ir al baño, hay que llevarlo, tiene sus necesidades. Y él corre porque él era como un sirviente. Pero cuando Elí entiende que aquel niñito 4 veces lo llamó el Señor, él dice: mira, cuando recibas la palabra, dile: heme aquí, Señor, aquí está tu siervo, dime. Y claro está, Dios le repite la misma palabra que recibió. Dios le confirma la palabra, una palabra fuerte. Dice que, busca la palabra, en la 4ª vez, Dios le dice: aquel día, y dice el 11, y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré. Estoy leyendo el versículo 10 del 11 y 12. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto,
hablando Dios, directamente, no es un profeta, Dios está hablando con Samuel, hermano. Samuel tenía como 12 años. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. De todas las profecías que yo he visto en la Biblia, esta es la más difícil de tragar, de aceptar. Dios está borrando, está eliminando a un hombre que cortó la frecuencia de Dios. Y es que, hermano, no hay favoritismo. Dios no tiene niños lindos ni niñas lindas. Cuando viene la mano de Dios, cuando no ejecutas el mensaje de Dios, cuando te desconectas de Dios, estás en peligro, hermano. Estás en peligro, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, la gente piensa, como somos cristianos y estamos en la gracia de Dios, que Dios ya no es el Dios del Viejo Testamento. Y Dios no se muda, hermano. Dios no cambia. En el Nuevo Testamento, Dios mata. Dios mató a Herodes. Estaba Herodes en una tribuna y estaba hablando, y de momento no le dio gloria a Dios porque el pueblo lo estaba alabando. Dice la Biblia que Herodes murió comido de gusanos. Usted ha leído el caso de Ananías y Zafira. Ellos quisieron aparentar, porque el pecado de ellos no era el no ofrendar, el de engañar. Vendieron la casa, la propiedad, por tanto, se quedaron con parte, sustrajeron y le dijeron a Pedro, la vendimos por tanto. ¿Y por qué viene el caso? Porque Bernabé le había dado una parcela completita a la iglesia. Le dio el 100% a Dios. Y ellos vieron, mira ese Bernabé, ahora todo el mundo habla de Bernabé, donde quiera que voy hablan de Bernabé, pero vamos a nosotros a meternos en el negocio. Y resulta que Dios los mató, hermano. Donde cayó tu esposo, ahí vas a caer tú. Es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios que no comparte su gloria con nadie. Es el mismo Dios que hizo temblar los cielos y la tierra. Y es el mismo Dios que cuando nos reunimos, dice el que dirige, Jehová, Dios está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Yo quiero decirle, hermanos, que no podemos hacer una costumbre de ir a la iglesia. No podemos hacer una costumbre del servicio a Dios. El profeta Isaías dijo, por el Espíritu, porque este pueblo se acerca a mí de labios y su corazón está muy lejos de mí, y su religión y su costumbre es enseñanzas, mandamientos de hombre. Hermano, nos toca vivir periodos difíciles. Y cuando entra Samuel al ministerio, no había frecuencia de Dios. Si cuando entra el joven Samuel a ser el profeta de Dios, no había frecuencia de Dios. Inclusive el niño, porque era un niño, está recibiendo una palabra de Dios, de parte de Dios. Y cuando el sacerdote Elí recibe la palabra, que es fuerte, es dura, y era la segunda vez, porque ya un profeta le había anunciado, él tuvo que tragar en seco, hermano. Y dijo, y reconoce, Jehová ha hablado. Y en el capítulo que sigue, vemos que se cumple la profecía, porque el arca de Dios es tomada por los filisteos y los hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron masacrados. Es increíble, ¿no? Qué bonito es el Salmo 23, precioso, pero también hay que leer estos pasajes. Hay que enseñar a la iglesia, hay que decirle las cosas que están pasando. Cuando nuestra isla se convirtió en un pasado, en un bastión del evangelismo,
De Puerto Rico salían evangelistas para todo el mundo. A Puerto Rico se le decía la meca del evangelismo. Todas las personas, desde el cono sur hasta el final, lo más profundo que pueda ver usted, en América del Sur, Bolivia, por ahí bien lejos, había un puertorriqueño evangelizando. El norte por Canadá, más arriba del Canadá, había un puertorriqueño predicando. En la época, en España, se me olvida en qué época, había un ministro evangelizando. Y hace poco descubrí por radio de un programa bien interesante que cuando estaba Jack el Destripador matando a las mujeres, en una esquina estaba un ministro predicando. Así que esas mujeres, muchas de ellas escucharon el mensaje de Dios. La época oscura, cuando todo se hace difícil, cuando la frecuencia de Dios es desconectada, hermano. Entonces la gente se tira a los embelecos. Entonces vienen los adornos. Entonces dice John Wesley, cuando no hay unción, y Juan Wesley es el padre del metodismo, el fundador de la iglesia metodista es Juan Wesley. Y Juan Wesley o John Wesley le dijo a su pueblo, cuando no hay unción, se recurren los métodos. Y hoy en día estamos en métodos, en formalismo, en el 4x4 y 2x2. Entonces no hay un espacio para que entre el Espíritu Santo a resolver los problemas. Es más fácil resolver con una llamada que con las rodillas en el altar. Hoy en día tenemos grandes predicadores influencers que ni con un texto bíblico, he escuchado yo mensajes a través del Facebook que predican bonito y no tienen un solo texto bíblico. Todo lo que hablan suena bonito y aplauden. Son iglesias que se llenan porque les da lo que ellos quieren escuchar. Porque les hablan el multinivel escondido. Usted le da a Dios 10, le va a dar 100. Falso. Porque sacan el 100 por 1, que no tiene nada que ver con el dinero, sino que es la fórmula del que siembra. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó en buena tierra y por ahí, y a 60 y a 30 y 100, el sembrador no está tirando billetes de 100, está tirando la palabra de Dios. Y cogen ese pasaje y lo acomodan bien acomodadito y usted sale como parte de, como dicen ellos, usted entra en el multinivel de Dios. ¿Y dónde están las almas? ¿Y dónde está el mensaje? Jesús no vino a crear un escenario para que la iglesia sea más poderosa por el poder del dinero. Cuando le trajeron la moneda, él dijo, pronto va a ver la cara mía ahí. No. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y a veces lo que exige Dios es más fuerte que lo que exige el César. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y en esa época era difícil, porque el único Señor y el único Dios era el César. En cada esquina había un busto del César. Y al lado del busto del César había una copita con incienso y la gente le prendía fuego, le prendía el incienso y adoraban al emperador romano. Y era donde Roma pisaba con su bota y gobernaba, era el sistema. Porque César era el Señor. Se proclamaba que César era el Señor. Por eso cuando un cristiano decía, Jesucristo es el Señor, terminaba en el foso de los leones. Porque no podía haber otro Señor que el emperador. Entonces, en el contexto histórico, aquellas personas que no tenían manual, como nosotros hoy que tenemos un manual, que no tenían una enseñanza, pero tenían una experiencia, que a veces vale más que todo. Una experiencia real. Ellos comunicaban y Dios les hablaba.
se sentía Dios. Y estaban dispuestos a ser sacrificados, a dejar una huella. Muchos son anónimos, no sabemos sus nombres. Cuando vino la persecución, unos hermanos fueron a Samaria, así lo dice, unos hermanos fueron a Samaria y entre ellos entró Felipe y se creó una iglesia en Samaria. Y de ahí Felipe fue arrastrado al desierto a no predicarle a una multitud, a un solo hombre, y no le pidió ofrenda. Y aquel hombre recibió la palabra y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquel hombre fue bautizado, porque Felipe le habló del evangelio, de las buenas noticias, porque eso es el evangelio, buenas noticias. ¿Y qué buena noticia es el evangelio? Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía San Pedro, decía San Pablo. De que hay una solución para todo, de que hay una puerta abierta de oportunidades, de que cuando parta de esta vida tengo otra vida, de que cuando cierren mis ojos hay alguien esperándome, hay alguien que me va a mirar después que yo cierre estos ojos, y si abran mis ojos hay una puerta abierta para mí. Dios le dice a la iglesia, miren cómo Dios le habla a una iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El mensaje es esa Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Una iglesia que no tenía grandes dotes. Una iglesia perseguida. Una iglesia débil. Y a veces a las iglesias débiles, a las iglesias que no se ve mucho movimiento, a las iglesias que menosprecian, una iglesia pequeña, que Dios le ha puesto algo tan hermoso que pronto anunciaremos. Una iglesia que quizás no tenga muchas apariencias y la gente pasa. De aquí saldrá un evangelio poderoso como el que estamos predicando. Amén. Porque Dios nos ha puesto una llave y la puerta está abierta. Amén. La puerta está abierta. Amén. Aunque se cierren las puertas, hermanos, hay una puerta abierta. Aunque te digan no se puede, Dios dice en el nombre de Jesús haré proezas. Aunque te digan no tienes fuerzas, con Dios yo soy poderoso. Tengo fuerzas como el de búfalo. Amén. Tengo fuerza como el del búfalo. La iglesia debe entender, y los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, de la frecuencia de Facebook, deben entender que esto no depende de quién brinca y quién salta y quién dice. Esto depende de Dios, el que tiene misericordia. Hay un momento bien interesante y me encanta buscar en las escrituras, porque como dice la pastora, me gusta enseñar. Había un hombre que aparece en escenario. ¿Usted ha visto esas películas que el muchacho sale de la nada? Y dice, mira, no, de momento a mitad de película sale el hombre. ¿Sale John Wick a mitad de película? O sale el Equalizer. Amén. O sale Jan Nelson a mitad de película. Porque pasan unos procesos para que se acomoden, ¿no? Para que el libreto entre. ¿Entiendes? Y así pasaron unos acontecimientos y entra el profeta. Este profeta de Dios
que no se sabe, ¡fum!, de momento aparece y sale con un mensaje meteorológico. Porque yo digo, mira qué profeta más atrevido, porque yo digo, en 3 años aquí no va a caer agua. Se lo puede decir a Ada Monzón, pero aquel hombre dijo, porque yo digo, no dice Jehová, porque yo digo, no va a llover en 3 años. Y se desaparece. Y se va a Querib. Y allí en Querib, unos cuervos le traen guapel, le traen carbonero, le traen comida. Por 3 años, aquel hombre está bebiendo agua del río y los cuervos lo alimentan. Fíjense en lo que Dios escoge, cuervos. Le traen, no fallan, no fallan. Si fueron puertorriqueños, se comen los cuervos también. Y cuando se secó el río, fue a ver a una viuda. Y usted sabe la historia porque usted lee las escrituras. Después de 3 años aparece el profeta. Y era heavy metal. Vestía con ropa de cuero. Y era vegano. No comía carne. Comía miel silvestre. Elías Tisbista, el profeta de Dios. Y se encuentra de frente con el rey más perverso. Que aquí en Puerto Rico dicen el rey que estaba debajo del baúl. Porque la que mandaba en el reino se llamaba Jezabel. Allí estaba Acab. Y empieza el careo. Me imagino que iba en su carro, con toda su potencia, y ve a Elías, demacrado. Ya tú sabes. Le dice, ¿eres tú el que amenaza? Después de 3 años, no había agua. ¿Eres tú el que amenaza al pueblo de Israel? Tu papá, tu mamá, tu pejo y todos los tuyos son los responsables por ser un hombre como eres. Has abandonado la ley de Jehová y estás detrás de una mujer perversa llamada Jezabel. Y te voy a decir más. Yo me voy a enfrentar a ti, a tus profetas y a los profetas de tu amada. Porque habían 450 de Jezabel y habían 450 que respondían a Acab. Adoraban a Baal, el dios del clima, que estaba siendo humillado porque el dios del clima no le dio por 3 años agua. Y Jezabel adoraba, se me olvida el nombre de la otra, Acera. Sí, Acera. Estaba Baal el macho y estaba Acera la mujer. Y estaban esos hombres allí comiendo de rey, de gratis. Y yo me voy a enfrentar a tus profetas, me voy a enfrentar a los de tu mujer en el monte Carmelo. Y díselo al pueblo. Y mira qué reto. El Dios que conteste con fuego, ese será Dios. El Dios que conteste con fuego, ese será Dios. Y acá, que parece que estaba en un viaje, está bien, vamos para allá. Y se enfrentan, capítulo 19, puede verlo, 18, 1 Reyes 18 y 19, para los que apuntan y copian. Y cuando Elías se enfrenta en esta situación, que vienen 450 profetas de Acera y 450 de Baal, Elías pasa a enviar al pueblo y le dice en estas palabras: ¿hasta cuándo ustedes van a estar cavilar en 2 pensamientos? Y la palabra cavilar, la traducción dice, porque andan dando brinquitos. Dando brinquitos. ¿Por qué brinquitos? Ustedes, cuando los muchachos juegan la Wicca, que hacen así. Esa es la definición de cavilar. ¿Por qué están ustedes pensando? ¿Por qué ustedes están brincando en 2 aguas? Si Jehová es Dios, vamos a seguir a Jehová. Pero si Baal es Dios, sigan a Baal. No pueden estar sirviéndole a 2 señores. Eso lo dijo Jesús. Amén.
tienen que definirse. Y allí se forma una confrontación bien interesante en el Monte Carmelo. Están los 450 profetas de Baal, de Acera, y los 400 de Baal. Y imagino cuando pasan, miran mal a Elías. Porque estamos hablando que la ley matemática te dice que 800 contra 1 es una masacre. ¿Verdad que sí? En cualquier ecuación matemática, filosófica, hermenéutica, no cabe 800 contra 1, 850 contra 1. Te dice que la mayoría los va a absorber. Y ahí estaba Elías, solito. Y vinieron los profetas a hacer su show. Y empezaron a hacer sus danzas y su revolú. Ella dice, las condiciones las pongo yo. ¿Ok? Porque yo soy minoría. Yo voy a poner las condiciones. Vamos a hacer 2 altares. Escuchen bien. 2 altares. Vamos a coger 2 novillos. Ustedes cojan el que ustedes quieran. Yo me quedo con este. Y empezó. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Aproximadamente estuvieron esas personas gritando y con cuchillos. Flagelándose. Imagínense el escenario. Quemándose, cortándose, gritando, botando sangre. Jehová, Baal responde, Baal, Baal, Baal. Y hasta que no podían más. Ya a mediodía, el paciente de Elías, griten más duro, se fue de vacaciones, está por la perla, lo veo por el jíbaro, griten más duro que no llega. ¿Qué pasa con Baal? Y aquella gente en su balajustre. Y de momento le toca a Elías, él solo. Lo primero que hace Elías, restaurar el altar que estaba destruido. El altar estaba abandonado. El altar estaba destruido. El altar estaba olvidado. Comparado con el altar de Baal, que estaba floreado, estaba bien chulito, tenía su encanto, el altar de Jehová estaba abandonado. Y viene Elías y reconstruye el altar de Dios. Y le pone dentro de la roca un memorial a las 12 tribus de Israel. Porque aunque estaban separadas en esa época, en el corazón de Dios siempre Dios quiere al pueblo de Israel que esté unido. Y después que edifica el altar de Dios, escuchen bien, hermano, siempre que el altar de Dios sea reconstruido, Dios va a responder. Amén. Si tú no escuchas a Dios, el altar de Dios en tu vida está destruido. Si usted no siente al Espíritu Santo, el problema no es Dios, el problema es el altar que usted tiene. Amén. Puede estar derribado, le faltan piedras, algo le falta, porque no está llegando, porque Dios prometió estar contigo hasta el fin. Dios prometió que te iba a ayudar, pero la única condición que Dios tiene para la iglesia, tienes que creer. No como Israel de los pactos Dios se encarga de ellos, pero a la iglesia Dios le da promesas. Y aquí yo vengo pronto. Amén. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi recompensa es para ti. No temas, pequeña manada, porque a vuestro Padre les ha prometido darle el reino de los cielos. No te confundas. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Promesas, bonitas promesas. Tienes que creerlo. Y de momento viene Elías y invoca el Dios de Abraham,
el hombre de la fe, el Dios de Isaac, el hijo de la promesa, el Dios de Jacob, el traquetero, el que hacía trampa, pero que Dios tuvo un propósito. Los tres hombres que representan a la iglesia. El hombre de fe, Abraham. El hijo de la promesa, aquel que usted ora y ora y al final, como Samuel, viene a los pies de Cristo. Está aquel delincuente, jaquetero, que usted dice, ¿cómo ese tipo puede estar en la iglesia? Sin embargo, tiene un encuentro con Dios. Porque Jacob tuvo un encuentro con Dios. Cuando iba de camino se encontró con el ángel de Jehová y lo dejó cojo. Y se le cambió el nombre a Israel. Ya no era traqueteo, ya era parte de una nación. Momentos difíciles, momentos de tensión, apostasía, no se escuchaba la voz de Dios, no había frecuencia de Dios, pero Dios siempre está. En medio de la tormenta, Dios siempre está. Detrás de un huracán más poderoso, detrás de ese huracán, hay un sol que no se apaga. Amén. No lo vemos. Detrás de los huracanes, el sol no se ha apagado. Detrás de las tormentas, la mano de Dios se extiende. Detrás de las situaciones, Dios está ahí. En tu tormenta, en tu dolor, en tu desierto, Dios está ahí. Su mano no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha engrosado para escuchar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted se atreve a enfrentarse a los 450 profetas de Acera y a los 400 de Baal? No siempre la mayoría tiene la razón. Escuchen bien, no siempre. Y la iglesia siempre va a ser minoría. Y cuando hablo de iglesia, hablo de los fieles. Hay iglesias llenas en Puerto Rico. Hay iglesias que usted ve y rompen el parking porque hay que expandir. Pero hay que ver qué predican esa gente. ¿Qué le ofrecen? Porque le ofrecen a la gente. El evangelio no es de ofrecimiento, es de compromiso. El evangelio es como le dijo a la iglesia: yo he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Y aunque tengas pocas fuerzas, yo te guardaré a ti de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, iglesia. Las cosas tan malas, lo que está pasando en Israel se siente aquí también. Pero Dios dijo y dirá, y siempre dirá: yo estoy contigo hasta el fin. Yo estoy contigo hasta el fin. Y siempre Jesús le decía a las personas cuando estaban buscando una solución: ¿crees? ¿Crees esto? Al paralítico de Betesda le dijo: ¿tú crees esto? Al ciego que estaba buscando: ¿tú crees esto? A Bartimeo el ciego. No le dijo nada a la mujer del flujo, porque la mujer del flujo estaba convencida. Si yo tocare el borde de su manto. Y qué difícil se la hicieron, porque empujaban, atropellaban. Y los que estaban cerca eran los obstáculos. Pero ella logró. No tocó con sus dedos, tocó con la fe. Al extremo que Jesús dijo: alguien me ha tocado. ¿Cómo que alguien te ha tocado? O sea, aquí te están empujando. Alguien me ha tocado diferente. Alguien me ha tocado diferente.
Porque yo sentí que virtud salió de mí. El Señor está disponible. El Señor está disponible. Hay virtud para ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, hay mucha necesidad en tu pueblo. Si me estás escuchando a través de Facebook y puedes levantar tus manos, levanta tus manos. Padre, mira a los que están levantando tus manos. Hay enfermos, situaciones, hay nombres famosos, hay enfermedades conocidas y desconocidas. Hay situaciones en los hogares, hay dudas en los creyentes. Señor, hay hermanos con pensamientos suicidas. Hay hermanos pensando que van a salir corriendo de la iglesia. Yo te pido que llegues a ellos. Que tu mano se extienda, Dios. Y así como en el monte Carmelo desciende con fuego y quema toda la grosura. Quema lo que estorba, Dios. Quema lo que estorba, Dios. Quema, Señor, el odio. Quema el rencor. Quema la amargura. Señor, quema todo lo sucio de un corazón y cámbialo nuevo. Contesta peticiones, Señor. Salva las almas, Señor. Liberta al cautivo, Señor. Mira a la mujer que está buscando una solución a su matrimonio. Ten misericordia de ella, Dios. Y yo daré la gloria que te mereces. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y doy la gloria que te mereces. Dios bendiga a los hermanos. Gracias por este momento.